Es como si no fueras bienvenida aquí, deberías irte. Las duras palabras de mi hermano me dolieron profundamente, pero lo que más hirió fue la satisfacción silenciosa de mi cuñada mientras se sentaba a mi lado, entrecerrando los ojos y sonriendo ante mi reacción atónita. Me volví hacia nuestra madre, esperando algo de apoyo, pero solo suspiró y dijo: vivir con tu hermano y su esposa, que fueron a escuelas prestigiosas y trabajan en grandes empresas, parece mejor que estar contigo, Linda, tú solo te quedas en casa todo el tiempo. Su tono era calmado pero la punzada era innegable. Ninguno de ellos, mi madre, mi hermano o mi cuñada, parecía reconocer cuánto había contribuido económicamente y lo que había sacrificado por nuestra familia. Tragando el dolor, dije con calma: está bien, me iré, pero no esperen más ayuda de mi parte. Y comencé a empacar mis cosas. Mientras reunía mis pertenencias, mi cuñada se burló: ¿te rindes tan fácilmente, Linda? Nunca sabes quién luchará más en el futuro. Sus palabras, impregnadas de sarcasmo, resonaron en mi mente, pero sabía que participar solo crearía más conflictos. Me llamo Linda, y he tenido un éxito increíble con mis negocios en línea. Mi camino hasta aquí no fue sencillo. Durante mis años en la universidad, me imaginaba conseguir un trabajo normal en una empresa, como todos los demás, pero todo cambió en mi segundo año cuando mi papá se enfermó. Necesitaba cuidados constantes y, aunque contratamos cuidadores, no podían estar allí todo el tiempo. Mi mamá, que nunca fue buena en el trabajo doméstico, a menudo descuidaba sus necesidades, diciéndole que esperara. Ahí fue cuando intervine. Ser testigo de esto me puso ansiosa sobre el futuro. Comencé a cuestionar cómo se cuidaría a mi papá una vez que comenzara a trabajar. No podía confiar en mi mamá, así que exploré opciones que me permitieran trabajar desde casa. Con mi formación en economía, me sumergí en el estudio de negocios en línea, reuniendo un grupo de amigos con habilidades en gestión y tecnología para ayudarme a lanzar nuestro propio proyecto. Eventualmente abrimos una pequeña oficina donde nuestro equipo pudiera trabajar, especialmente aquellos que luchaban con la concentración en casa o nuevos empleados que necesitaban capacitación. Sin embargo, rara vez iba allí. Mi verdadera oficina era mi hogar, donde podía estar cerca de mi papá mientras manejaba el negocio. Un día, mi papá, sintiendo el peso de mis responsabilidades, me preguntó si había sacrificado una carrera por su bien o si simplemente no podía encontrar trabajo después de graduarme. Me impactó profundamente, pero le aseguré que había estado dirigiendo un próspero negocio en línea desde la universidad. Podía manejar todo desde casa sin ningún problema. Al escuchar esto, mi papá sonrió con orgullo y me agradeció por todo lo que había hecho, diciéndome que me había convertido en una adulta responsable, lo cual significó el mundo para mí. Sin embargo, no era la única hija en la familia. Mi hermano mayor, Tom, tiene 2 años más y siempre destacó académicamente. Después de graduarse de una universidad prestigiosa, consiguió un trabajo bien remunerado en una gran empresa. Aunque estábamos felices por él, la respuesta de Tom fue inesperada. Dejó en claro que estaba comenzando una nueva vida en la ciudad y no tenía intención de regresar a casa. Cortó abruptamente la comunicación, ignorando nuestras llamadas y mensajes. A pesar de que nuestro padre lo había apoyado durante la universidad, Tom parecía completamente ingrato y se distanció de la familia. Papá y yo estábamos heridos por sus acciones. Sospechábamos que nuestra mamá podría haber estado hablando en secreto con él, pero incluso a medida que la salud de papá empeoraba, Tom seguía ausente. Luego, de repente, recibimos noticias de mamá. Tom había llamado. Se iba a casar y pidió un regalo de boda, pero no cualquier regalo. Quería $999,000. Mamá parecía preocupada al relatar esto, consciente de la presión que esta solicitud pondría en nuestras finanzas. La calma inicial de papá rápidamente se convirtió en ira. ¿Por qué deberíamos darle ese tipo de dinero si ni siquiera se ha molestado en hablarnos en años?, dijo, alzando la voz. Mamá, visiblemente molesta, me miró en busca de apoyo. Ella explicó: pero está formando una familia. Quiero que tenga una buena vida y quizás nos dé nietos. ¿No es eso lo que espera cualquier padre?, dijo suavemente. Fue un momento doloroso para mí. Había renunciado a un camino laboral tradicional debido a las necesidades de mi madre, solo para escucharla priorizar a mi hermano de esa manera. Papá, igualmente frustrado, exclamó: Linda ha estado aquí, cuidándome porque tú no pudiste. Yo apoyé a Tom en todo, y él nunca me ha dado las gracias. ¿Cómo puedes pedir algo tan ridículo? Esa noche, su discusión resonó por la casa. Escuché desde la otra habitación, preocupada por la salud de papá. Mamá siempre había favorecido a Tom, llenándolo de elogios, pero su desdén por lo que había hecho por la familia pesaba mucho en mí. Cuando mamá salió a cenar con amigos, papá se volvió hacia mí y dijo:
Linda. Gracias por siempre estar aquí para mí. Está bien, papá. He sabido por mucho tiempo que mamá favorece a Tom. Lo he aceptado. He pedido tanto de ti, y desearía poder hacer más por ti. Papá, has hecho más que suficiente. Me has apoyado en la escuela y en la vida. No estaría donde estoy sin ti. Si no fuera por mi padre, tal vez nunca habría comenzado mi camino en los negocios en línea. Su sonrisa era una fuente de consuelo para mí, pero no podía entender por qué mi madre, que había tenido un padre tan cariñoso, mostraba tanta egoísmo. La repentina solicitud de un regalo de boda sustancial por parte de mi hermano, quien se había cortado la comunicación con nosotros durante años, fue difícil de digerir. Sin embargo, el momento más impactante llegó poco después. Una mañana, descubrí que mi padre no respondía. Rápidamente llamé a una ambulancia, pero era demasiado tarde. Ya había fallecido. La asistencia a su funeral fue significativa, reflejando las fuertes conexiones que había establecido a lo largo de su vida. Normalmente, los arreglos del funeral recaen en el cónyuge, pero mi madre afirmó que estaba demasiado ocupada y me dejó la tarea por completo. Parecía más concentrada en su teléfono que en lamentar la muerte de papá. La ira y un sentido de abandono surgieron dentro de mí, pero me enfoqué en organizar el funeral para honrar la memoria de mi padre. Entonces, ocurrió un evento inesperado. Mi hermano llegó al funeral con una mujer vestida de manera extravagante. Su atuendo casual era completamente inapropiado para una ocasión tan solemne. La atmósfera cambió cuando un shock recorrió la multitud, pero mamá lo recibió con una sonrisa. Me alegra verte, Tom. Ahora podemos reclamar la herencia de tu padre, declaró audazmente. Su declaración alteró el ambiente en la sala, dejando a todos atónitos y desconcertados. Honestamente, no creo que Linda deba anticipar ninguna herencia. Solo ha estado sentada en casa, cuidando de papá, comentó Tom en voz alta, cargado de sarcasmo. Me quedé sorprendida y dejé escapar un profundo suspiro. Debía haber estado al tanto de la dinámica familiar y la salud en declive de papá a través de mamá. Sin embargo, ella convenientemente ignoró el hecho de que había contribuido significativamente al bienestar de nuestra familia. En cuanto a la herencia, ¿a quién le importaba? Papá tenía un trabajo respetable, pero hacer tales comentarios en un funeral era profundamente irrespetuoso. El funeral estaba impregnado de una inquietante tristeza. Deberíamos irnos ahora, Tom. Al final, terminaremos con la herencia de todos modos, dijo mamá, tirando de su brazo. En el momento en que vi a la mujer que acompañaba a mi hermano, la reconocí como su esposa. Ella reflejaba el comportamiento de Tom, lo que me llevó a suponer que debía tener una personalidad similar para haberse casado con él. Deseaba que se fueran pronto. Sorprendentemente, incluso mamá parecía alinearse con ellos. ¿Deberíamos pedir sushi?, sugirió, y los tres salieron juntos. Otros parientes expresaron su asombro, algunos manifestando su incredulidad, pero yo insté, mantengamos la compostura por el bien de papá. Guardé mi molestia para mí y continué con los procedimientos. Al regresar a casa, me recibió una mesa del comedor desordenada, adornada con 3 cajas de sushi, probablemente de un pedido. Desde la sala, escuché risas y charlas. Mamá, Tom y su esposa, Jessica, estaban disfrutando del momento con bebidas en mano. Hey, llegaste tarde, Linda. ¿Puedes preparar algunos bocadillos y traer más bebidas?, exigió mi hermano. Me horrorizó su insensibilidad, especialmente después del funeral de papá. Era como si fueran completamente ajenos a la inadecuación de su comportamiento, a pesar de las expresiones de asombro de otros miembros de la familia. Mamá, que debería haber intervenido, estaba riendo junto a ellos, reafirmando mi decisión de distanciarme de ellos. No podía evitar preguntarme si siquiera se habrían molestado en llevar a cabo un funeral adecuado si no hubiera tomado las riendas. Decidí enfrentarlos. No hay herencia para ustedes. Me negué a traer más bebidas o bocadillos para ellos. Tom, ahora ebrio, reaccionó con ira. ¿Qué quieres decir, Linda? Siempre has estado en casa, causando problemas para papá. Es justo que usemos sus activos, replicó, dado que Tom había dependido de papá para todos sus gastos educativos. Me resultaba desconcertante que se sintiera con derecho a las posesiones de papá. Me enfurecía verlo actuar como si no le debiera nada a nuestro padre. ¿No es esta casa de papá?, continuó Tom, como el hijo mayor. Debería ser mía. ¿Por qué debería vivir aquí Linda? ¿Que no hace nada todo el día? Mamá y Tom parecían compartir la misma mentalidad. El afecto que mamá una vez me mostró parecía haber desaparecido. Esta casa es mía, afirmó Tom. Quiero que Linda se vaya. Su esposa parecía indiferente ante la situación. Mamá entonces intervino. Me siento más a gusto viviendo con mi hijo y su esposa, que han logrado el éxito, que contigo, Linda.
No reconocieron las contribuciones significativas que había hecho al hogar. Una ola de tristeza y decepción me invadió. Respirando hondo, decidí que era hora de hablar mi verdad. Me iré, por favor, no esperen nada de mí otra vez. Mientras recogía mis pertenencias en mi habitación, escuché a mi cuñada burlándose de mí. Es realmente pobre, ¿no crees? Su risa resonó, pero solo logré forzar una sonrisa amarga. Sí, puede que actualmente pareciera la más miserable, pero no eran conscientes de un detalle crucial. Legalmente, esta casa me había pertenecido desde que papá estaba vivo. Él me la había confiado, aunque mamá todavía residía aquí y podría afirmar que había pasado la mayor parte de su vida en estas paredes. Legalmente, era mía. Sin embargo, presenciar su actitud fría en el funeral de papá me obligó a reconsiderar mi propiedad de la casa. Me cansé de nuestra relación y vi su presencia como una carga. Vivir sola en esta amplia casa sería solitario, y mantenerla sería un desafío. Por lo tanto, decidí venderla. Observar a mamá y a la familia de mi hermano disfrutando de sus vidas, ignorando mi decisión, me llenó de compasión. Su expectativa de una herencia de papá me parecía absurda. Antes de que la salud de mamá se deteriorara, disfrutaba de un ingreso estable, pero a medida que su salud fue empeorando, ella ya no podía mantener un trabajo, así que comenzó a usar sus ahorros para contratar a alguien que la ayudara diariamente. Sus fondos se agotaban poco a poco en gastos rutinarios, y aunque papá cayó enfermo y necesitaba más cuidados, mamá continuó con sus hábitos de gasto habituales, lo que agotó sus ahorros. Una vez que descubrí que las reservas financieras de papá habían desaparecido, empecé a contribuir con $3,000 mensuales para ayudar con los gastos del hogar. Aunque mamá se encargaba de las tareas del hogar, luchaba con la gestión financiera. Durante sus viajes de compras, a menudo hacía compras impulsivas de artículos caros, sin importar si los necesitábamos o no. Ignoraba las ofertas y el presupuesto, usando los ingresos de su trabajo a medio tiempo para sus hobbies y entretenimiento. Además, tomaba más dinero del necesario para gastos diarios para consentirse. Papá se sentía culpable por la situación. Al final, fue mamá quien consumió los ahorros que él había trabajado arduamente para acumular. Mientras me preparaba para salir de la casa, retiré todos los fondos que había estado contribuyendo para los gastos del hogar. No podía soportar la idea de que mamá siguiera malgastando el dinero. Al día siguiente, sucedió un giro inesperado. ¿Tomaste los fondos del hogar, Linda? La voz de mamá sonó por teléfono una mañana tranquila, con un tono que combinaba sorpresa y molestia. ¿Qué fondos del hogar, mamá? ¿Los ahorros de papá? Eso ya se acabó, como deberías saber. ¿Has olvidado que te los gastaste todos? Deje el registro en la mesa que muestra cómo seguías retirando de los ahorros de papá. Él también estaba al tanto. Después de que se agotaron sus ahorros, fui yo quien proporcionó $3,000 cada mes para mantener el hogar funcionando. Podía escuchar a mamá moverse, probablemente buscando el registro que mencioné. Luego escuché la puerta de la sala abrirse. Mamá, ¿qué está pasando? ¿No se suponía que habría una herencia después de que papá falleciera? ¿Te lo gastaste todo? La voz de mi hermano sonaba enojada y desilusionada, con la voz de su esposa resonando de fondo. No puedo creer esto, mamá. ¿De verdad esperabas que volviéramos a casa para apoyarte financieramente? Eso es bastante duro. No, eso no es lo que quise decir. Era evidente que mamá los había llamado de regreso debido a la herencia. En ese momento, comprendí que ya no confiarían en ella. Dejamos nuestros trabajos seguros para venir aquí, pensando que recibiríamos la herencia de papá. ¿Cómo se supone que vamos a vivir ahora? ¿Qué, Tom? No tenía idea de que habías tomado una decisión tan importante. Esto también es una novedad para mí. Mi hermano había tenido previamente un buen puesto, pero no me preocupaba mucho por su elección, ya que no me afectaba directamente. ¿Y qué hay de los $2,700 que has estado recibiendo cada mes? Presionó mi hermano. Mamá, seguiste insistiendo en que Linda no estaba trabajando, ¿verdad? Mamá se volvió hacia mí, con shock y culpa en su rostro. ¿Qué, Linda? ¿Qué está pasando? Preguntó. Sonreí levemente y dije, deberías considerar buscar trabajo remoto hoy en día. Puedes encontrar un empleo sin salir de casa. Nunca les había revelado sobre mi próspero negocio en línea. Sabía que si se enteraban, comenzarían a depender de mí, y aún peor, podrían entrometerse en mis asuntos comerciales. Por favor, vuelve, seamos una familia nuevamente. La voz de mamá era apenas audible, como si no me hubiera culpado en absoluto, pero no tenía intención de regresar. Mamá, solo quieres depender de mi apoyo financiero, ¿verdad? Y en cuanto a la casa, mientras papá estaba vivo, tomé la propiedad debido a los impuestos. Ahora es mía. No tengo intención de vivir allí más.
así que le pedí a mi tío, que dirige una agencia inmobiliaria, que la vendiera. Él estaba furioso por lo que ocurrió en el funeral de papá, así que si mi hermano y su familia continúan viviendo allí, los desalojará. Perder nuestro hogar era algo que nunca imaginé. Mamá sonaba atónita, y podía escuchar la voz de mi hermano de fondo preguntando: ¿qué está pasando? Sintiendo que era demasiado para responder, decidí dejar todo en manos de mi tío. Él me había asegurado que se encargaría de las cosas y explicaría todo a mamá y a la familia de mi hermano, así que confié en él. Adiós, estoy cortando lazos contigo y mamá, no usaré más este teléfono, hasta luego. Con eso, terminé la llamada. Imaginé su asombro y sentí una breve ola de tristeza. Encontrarme sería un desafío para ellos. Tenía planes de mudarme al extranjero, un sueño que nunca había compartido, ni siquiera con papá. Siempre había imaginado vivir en un país cálido y tropical con una cultura vibrante. Cuando mamá y la familia de mi hermano me pidieron que desocupara la casa después de la muerte de papá, reconocí que era la oportunidad perfecta para cumplir mi sueño. Después de que me pidieron que dejara la casa, rápidamente comencé a empacar y buscar un nuevo lugar en el extranjero. Quería un lugar sereno, cerca de la playa, así que me concentré en encontrar la ubicación ideal. Actualmente resido sola en un apartamento de alquiler a corto plazo cerca del centro de la ciudad, con excelentes conexiones de transporte, lo cual es perfecto mientras me preparo para mi mudanza al extranjero. Con mi hermano, su esposa y mamá ocupados buscando un nuevo hogar después del desalojo, probablemente no han tenido tiempo para pensar en mí. Cuando escuché que estaban apretados en un pequeño apartamento, lidiando con trabajos a medio tiempo para salir adelante, ya me estaba asentando en mi nueva vida en el extranjero. Mi tío contrató una agencia de detectives para que vigilara discretamente a mi familia. Descubrieron que estaban luchando financieramente, viviendo aún más allá de sus posibilidades, e incluso pidiendo prestado a prestamistas depredadores. Si su situación continúa, podrían enfrentar aún más desafíos con los cobradores de deudas. He cortado lazos con ellos y me he mantenido al margen de sus asuntos. Es poco probable que los vuelva a ver después de todo lo que ha sucedido. Gracias por mirar. Hasta la próxima. Mantente asombrado.